Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Información, análisis, entrevistas, reportajes. Con los periodistas Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz y Arturo Suárez. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es sábado 26 de enero de este 2013, yo soy Arturo Suárez y esto es Perspectivas Periodísticas. Le damos la bienvenida este sábado y una disculpa por los 15 minutos de retraso, pero bueno, estuvieron fuera de nuestra mano. Ivonne de la Cruz, muy buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días al auditorio, gracias por estar en esta transmisión a través de www.elpuntocritico.com. Tenemos mucha información que compartir y discutir con todas y todos ustedes, así que esté pendiente de esta transmisión y por favor póngase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Rafa Lula, muy buenos días. Buenos días, Ivonne, buenos días, Arturo, buenos días a todos. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Sí, la verdad es que este micrófono. Muy buenos días. Estando a 7 grados con mucho frío, pues estamos nosotros a punto de comenzar esta nueva transmisión de perspectivas con mucha información, como bien lo decía Ivonne, muy discutido toda esta semana. Ya la mayoría sabemos algunos de los temas que se van a discutir, que ya algunos de ustedes han discutido inclusive con sus familias, yo creo, y con sus amigos, y bueno, aquí lo vamos a estar discutiendo. Arturo, pues comenzamos. Le recuerdo nuestros números telefónicos: 55 11 15 60, 52 08 59 48, para que nos haga llegar su información, sus comentarios, asimismo la página en internet www.perspectivasperiodisticas.com.mx, y también si usted le quiere dar solamente .com, también nos va a encontrar en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, basta con que ponga Perspectivas Periodísticas y nos va a encontrar. Doctor Antonio Padilla, muy buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Hoy hablaremos sobre desclasificación de lesiones, para que no nos andemos peleando en la calle. Muy bien, y también le damos la bienvenida al comunicador, al periodista Sergio Villamar. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, para mí es un honor, es un placer convivir con jóvenes tan entusiastas, llenos de información, que ustedes seguramente han de estar esperando, porque tantas opiniones por todos lados, pero falta el de perspectivas, así que aquí estamos. A lo mejor usted ya lo identificó, la voz del Canal 11, ¿no? Comenzamos. En perspectiva. El editorial de esta semana se la queremos dedicar a la presentación de la Cruzada contra el Hambre, una presentación que hizo el presidente Enrique Peña Nieto y que también lo hizo Rosario Robles Berlanga, uno en Chiapas y otro aquí en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social. Programas van, programas vienen, sexenios van, sexenios vienen, y no hay programa, no hay recursos, no hay presupuesto que pueda abatir esta situación. Para poner sobre la mesa el tema, solamente recordar que hace año y medio estábamos presentando estas controversias que se habían dado en la Sierra Tarahumara de posibles suicidios masivos por hambre. Después la autoridad salió a decir que pues no se habían dado estos suicidios. Sin embargo, a mí me parecía, y lo vuelvo a repetir de lo que decían en esos entonces, indignante que en este país se siga sufriendo sobre desnutrición y se siga padeciendo hambre, y no contrasta, o mejor dicho, es un contraste de tener al hombre más rico del mundo viviendo en este país, o en este país siendo mexicano, con los miles de mexicanos que padecen hambre. Sí, así es. De hecho, pues lo que estabas comentando sobre los pueblos tarahumaras fue muy polémico esa situación en aquel entonces. Realmente no ir tampoco tan
cerca ni tan lejos, ¿no? También en la sierra de Oaxaca lo hemos presentado, en la sierra en Veracruz, hay mucho en Chiapas, hay muchos lugares aquí en nuestro país que vive con extrema pobreza. En el mismo Distrito Federal. Exactamente. De hecho, pues sí, hay programas van, programas vienen, gobiernos van, gobiernos vienen, y seguimos con mucha hambre, ¿no? Realmente esta cruzada que presentó el presidente Peña Nieto lo avaló y lo respaldó el director de la FAO, que es el organismo que tiene la ONU precisamente en las cuestiones de alimentación, José Graciano da Silva. Y bueno, pues se maneja en este contexto de Peña Nieto 5 ejes y además algunos puntos importantes, de los cuales es integrar, bueno, es una cuestión integral, más no asistencial, que es lo que está manejando precisamente el presidente Peña Nieto, a través de llevar infraestructura básica y servicios como agua potable, servicios como drenaje, caminos, realización de caminos, electrificación, salud y educación, que lo que comenta el presidente es precisamente uno de los puntos cruciales para poder abatir esta pobreza extrema, de la cruzada que están queriendo manejar a través de desarrollo de infraestructura. A su vez también la representante de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, establece 5 ejes, que es cero hambre, en el cual se buscará la alimentación y nutrición de las personas en situación de pobreza, la eliminación de la desnutrición infantil, que es uno de los casos que se ha dado muchísimo en este país. En este país le siguen dando en muchos lugares un jarro de ¿cómo se llama esta bebida? Atole. No, de esta bebida, ¿Maguey? Sí, ¿cómo se llama? Pulque. Un jarro de pulque, y eso es con lo que van a la escuela, ¿no? En muchos de estos casos. Entonces, no es sencilla esta cruzada contra el hambre. No y los panistas ya salieron a decir que es algo sí, algo populista, ¿no? Esta situación. También ellos son corresponsables de esta situación, el gobierno anterior. Como tú habías comentado en una ocasión, y estoy realmente de acuerdo, el PAN como partido es un buen opositor. Sin embargo, en el gobierno se ha demostrado que no son buenos para gobernar. Pero continuando con estos puntos para terminarlos, Arturo, el tercer punto de los 5 ejes que estaba manejando Rosario Robles es el aumento de producción de alimentos y el ingreso económico de los campesinos y pequeños productores. Esperemos que ahora sí ya inviertan dinero al campo, porque ha estado muy abandonado por muchas décadas, no ni años. ¿En dónde estaban los funcionarios inscritos? ¿En Procampo, en Proárbol también? Procampo. Y funcionarios y narcotraficantes. Pero dentro de esta idea de querer combatir el hambre, que me parece que es algo importante, que por supuesto es plausible, pero que no está bien cimentada, desde el momento en que la administración de ahora Enrique Peña Nieto decide mantener esta división de lo que es el hambre, y ha mantenido la cifra de hambre en nuestro país por debajo de lo que es real, es decir, al decir hay personas que tienen hambre poquita, otras que tienen más, poquita, y otras que tienen menos, y al hacer esta subdivisión se logra que se cree una especie de espejismo donde las personas dicen, bueno, es que no estamos tan mal, ¿no? Pero en realidad es que el hambre es hambre y la pobreza es pobreza, si tiene o no estas divisiones es otra cosa. Al mismo tiempo, me parece que el presentarlo en Chiapas, más que ser una cuestión de que sea el lugar idóneo porque es donde se tiene más pobreza en nuestro país, me parece que es una respuesta política a lo que hicieron los chapanecos después de que salieron a marchar en estas 5 ciudades por parte de los zapatistas, ¿no? El EZLN, que sin decir nada empezó a simbrar nuevamente, regresa el PRI y nosotros también regresamos a la lucha, con todo lo malo que ha tenido por el protagonismo
del subcomandante Marcos, del comandante Cero y de todo esto que se ha generado alrededor de la guerra del zapatismo, pero que es parte importante de la historia de nuestro país. Si nosotros dejamos de ver este tipo de situaciones, podemos decir o calificar como bueno lo que está surgiendo, cuando en realidad es una simple respuesta política a algo que la gente está esperando desde hace muchísimo tiempo y que en su momento los priistas tuvieron la oportunidad de detenerlo y no lo hicieron. Priistas, panistas. Terminamos con los dos ejes que nos faltaban. Por favor. El cuarto punto es la reducción de las pérdidas post cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. Y el último eje es el impulso a la participación comunitaria y la movilización de la gente para erradicar el hambre. Como estamos viendo, se centra en las cuestiones del campo. Y como comenté hace rato, esperemos que ahora sí ya le hagan caso al campo después de décadas de abandono. Después de la revolución no pasó nada con el campo y era uno de los motivos de la revolución. Así, y de estas partes, de estos programas ha habido mucho. Sergio Villamar. Sí, claro, yo ahorita que dices de la revolución, Emiliano Zapata era uno de los hombres que buscaba precisamente eso, ¿no? Cuidar las parcelas, las tierras. Pero independientemente de eso, también es justo mencionar, en la época del PAN con Fox, se logró un gran adelanto en cuanto a eso. Fox decía, entre sus cosas buenas, porque hay que buscarlas con lupa, decía que para ayudarlos a los necesitados, a los que tenían hambre, les decía, contarle que metas a tus hijos a estudiar, esa es la clave del todo. Si no tenemos preparación, si no hay cultura, si no esos jóvenes, esos niños, pues siguen la misma tónica de siglos. Hablamos de siglos. Antes de la revolución en México, los menesterosos eran una enorme cantidad. Siempre se ha buscado, pero también se ha buscado políticamente. No olvidemos que Luis Donaldo Colosio fue puesto ahí precisamente para tener un gran apoyo por parte de los panistas. Los que votaron más por el PAN fueron los que estaban siendo beneficiados con este tipo de programas. Lo bueno sería olvidarnos de la política y ayudar verdaderamente, y eso también fue dicho milenios atrás, enséñalos a pescar. Sí, esto solamente resulta un paliativo. Y por último, por lo menos de parte mía, es que el PRI nos sigue mostrando esas viejas técnicas, esas viejas tácticas, y una de ellas son expertos en la administración de la pobreza. Sí, así es, como lo vimos también en la campaña, ¿no? De cómo utilizaron precisamente las necesidades de las personas para poder comprar o hacer más fácil la adquisición del voto, ¿no? Y quiero retomar lo que comentaba Ivonne precisamente sobre Chiapas, la importancia de haber arrancado ahí. Hay que aclarar también que el exgobernador Juan Sabines implementó muchos programas internacionales en Chiapas. La verdad es de que impulsó mucho Chiapas y erradicó muchas cuestiones de pobreza allá en ese estado. Esperemos con su nuevo gobernador, Manuel Velasco, que precisamente ahora que es el PRI, pues realmente sigan con esa tendencia y pues eso va a ayudar muchísimo. El problema es que el rezago es tanto que todo lo que hace se diluye. Sí, pero ¿qué tanto se mantiene en el discurso, no? Porque he sabido sobre estos programas que manejas, donde tiene que ver sobre todo Naciones Unidas, y hay un reconocimiento oficial a lo que se está haciendo, pero en la práctica no se aprecia. Se sigue presentando, por ejemplo, la cuestión de los migrantes, que es súper importante en el estado de Chiapas. Hay un reconocimiento por parte de Guatemala de esta colaboración que hay con México y demás, pero no se observa, siguen llegando. Lo que pasa es de que ha habido muchos años de abandono en ese estado, sí, que realmente no se pudo observar bien lo que trabajó Juan Sabines, porque realmente él sí acercó muchísimo los programas internacionales insisto a ese estado. Insisto en esta parte, el rezago es tanto que se diluye los esfuerzos que se hacen. Y llama la atención porque fíjate, la OMS, que ahorita que decía Ivonne, la hambruna es una situación que se da cuando un país o zona geográfica no posee suficientes alimentos y recursos para proveer alimentos a la población. Y esto te conlleva a una tasa elevadísima de mortalidad por hambre y por desnutrición. Y mueren al día 24,000 personas
según datos de la OMS, por hambre en el mundo. Esto inclusive ya lo habíamos mencionado casi hace un año, fíjate, aquí lo dijimos. Conclusión, sigue siendo indignante que en este país haya personas que sigan muriendo de desnutrición. Vamos a una pausa y continuamos. Continuamos con los periodistas Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz y Arturo Suárez. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Comunícate a la cabina del Punto Crítico Radio. 5208-5948. Escríbenos al correo elpuntocriticoradio@hotmail.es. Hola, yo soy Anaís de Melo. Ven a disfrutar conmigo los gustos y los placeres de la vida en Viajando con Gusto y Placer. Te espero todos los viernes a las 5 de la tarde, con repetición los martes a la misma hora a través del Punto Crítico Radio. El amor es como un sueño acerca de un Dios con piedad. Si me llegas a enamorar de ti. El amor es como un arma, fría como la soledad ardiente, como una pasión. Y si me llegas a enamorar de ti. El amor es un ritual silencioso de incomparable dolor. No es vida ni muerte en sí, es tan solo la belleza de una flor marchita y seca. Si me llegas a enamorar de ti, ¿seguiría en soledad? Hiperión. Miércoles de 7 a 8 de la noche por el Punto Crítico Radio. Hola, somos Óscar Quijano y Silvia González y los invitamos a que nos escuchen en Dinámica del Poder, un espacio de análisis político y sociológico. Siempre con temas de actualidad sobre la realidad de la política mexicana. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en Punto Crítico Radio. Porque los discursos son más que palabras. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Regresamos a Perspectivas Periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Perspectivas especiales. Ahora sí que lo que me queda decir que soy mexicano, pero es una porquería de país y no me importa lo que diga México de mí porque se está viendo claramente que somos una porquería como país. En los Estados Unidos una persona a quien secuestra se gana la pena de muerte. Yo me voy de aquí, no quiero saber nada, absolutamente nada de esta legislación, de esta supuestamente corte que procura a las víctimas. Es una porquería y que quede bien textual en todas las páginas donde quieran. Es una porquería de instituciones, es una porquería de corte, de ministros. Ellos tienen un sueldo máximo, andan con guardaespaldas. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde quedan nuestros testimonios? Sufrí 65 días. Florence Cassés vive como reina en la cárcel. Entonces ahora que le den puerta abierta a Caletri, a Daniel Arismendi, ahora yo le digo a todo el pueblo de México, ármense, tengan un arma y no le hagan caso al gobierno porque vale para puro gorro. Continuamos en Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo nuestros números en cabina: 55 11 15 60, 5208 59 48, para que nos haga llegar sus comentarios. Y evidentemente el tema de la semana, o los dos temas de la semana, uno el de Florence Cassés, que es el que acaparó
la atención de los medios de comunicación y prácticamente de toda la opinión pública, y el otro, el del caso Monex, que vamos a hablar también más adelante. Primero, hay una sensación en la opinión pública de enfado, de enojo, por la resolución de la Corte, donde le da plena libertad a la francesa, involucrada en estos casos de secuestro, 7 años en la cárcel. Muestra una vez más que la Procuraduría General de la República, el montaje de Genaro García Luna también queda de manifiesto, la desaparecida AFI también da muestras de corrupción, y hay muchas aristas en las cuales se puede analizar el tema. Primero, la jurídica. ¿Hizo bien la Corte o no hizo bien la Corte en dejarla salir? Después, el enojo, lo que se ha generado, incluso hasta, como lo comentaban por ahí, comentarios xenofóbicos sobre los franceses, ¿no? Sobre Francia, sobre sus habitantes. Hay muchas aristas. Yo creo que no hay que perder de vista desde el principio que esto fue un proceso viciado, fue un proceso que no estuvo bien estructurado por parte de las policías, no lo presentaron bien, hubo violación de derechos humanos, y lo más importante decir y partir de ahí, porque si no sería una discusión estéril, no se pudo probar la inocencia de la francesa. Ni la culpabilidad. Estuvo sentenciada por secuestro. Bueno, la culpabilidad sí se marcó, tan así que por eso hubo una sentencia de 60 años. El proyecto que presentó la ministra Olga Sánchez y lo presentó desde marzo, en marzo del año pasado, que por cierto aquí quiero retomarlo, esa situación es, en aquel entonces Felipe Calderón dijo, no va a salir, y no salió. Entonces hay que marcar una cuestión de que la línea sí lo da el presidente. En esta ocasión, con Peña Nieto, cuando le dijeron o le preguntaron cuál era su postura referente a la situación de los ministros, que lo iba a respetar. Entonces, sí hubo una línea, y la hay. En primera, en segunda, sí, siempre la hay, así que no nos hagamos tontos, ¿no? En segunda, el proyecto que presentó la ministra Olga Sánchez desde marzo, y lo presentó en esta ocasión, era la situación de otorgarle el amparo en las cuestiones de lo que le estaba afectando a la francesa, que eran sus derechos, y por ende también los derechos humanos estaban también encima haciendo presión en esa situación, y que se retomara el juicio para modificación de la sentencia. O sea, ese era el proyecto de la ministra. Solamente que se eliminaran algunos testimonios. Sí, algunas pruebas que se montaron, precisamente fue el montaje que se hizo de la PGR, que esas pruebas pero también lo testimonios quitaron. De personas que las señalaban como las pruebas que afectaban sus derechos humanos, ¿no? De hecho, el ministro Jorge Prado, José Ramos Cosío, Ramón Cosío, sí, aceptó la incorporación de ese proyecto que estaba encaminado a esa situación, nada más. El problema fue que realmente se manejó de otra manera, y fue una sorpresa para todos los mexicanos, y lo dio precisamente, es la parte crucial y de discusión de algunos cronistas y algunas personas que sabemos o saben también de la cuestión jurídica, es que el ministro Alfredo Gutiérrez, que acaba de entrar, sustituyó al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Él fue el que dio, más bien dicho, la apertura. Y es al que se refiere en el audio señor Ezequiel Elizalde. Porque el año pasado quienes estaban en favor de la postura de este proyecto era obviamente la ministra Olga Sánchez y a su vez Arturo Saldívar. Y pues bueno, la diferencia de votos en aquel entonces, de hecho votó en contra el ministro Guillermo Ortiz, fue precisamente que no. Y obviamente también Felipe de Calderón en aquel entonces dijo que no va a salir. Ahora, Alfredo Gutiérrez se sumó a esta postura y fue el que marcó la diferencia. Y por ende, no nada más avaló el proyecto. O sea, ese no es tanto el problema.
sino que dijo y apoyó la situación de libertad absoluta. Entonces, eso fue el problema, no tanto lo que resolvió lo que iba la ministra Olga Sánchez, porque lo que iba la ministra Olga Sánchez era bien, estaba bien, pero lo que marcaron al final de cuentas, no. Eso pero sí, a ver, porque dejaron libre a una secuestradora, realmente. Espérame, Rafa, es que no entiendo muy bien lo que estás planteando. ¿Por qué manejas que el fallo o la propuesta del ministro anterior es un problema? Si desde un principio, de no ser por este personaje que mencionas, este ministro que votó en contra, se hubiera aprobado, es decir, los ministros estaban desde un principio a favor del primer proyecto que había salido hace un año. ¿Por qué lo manejas como un error? ¿Qué tenía de error? Sí, precisamente lo voy a retomar. José Ramón Cosío aceptó el proyecto de la ministra Olga Sánchez, porque iba en el sentido, en la cuestión de que sí hubo violaciones a los derechos que tenía Florence Cassés, en las cuestiones de las pruebas que se montaron. Eso sí, o sea, lo que se montó en la PGR, hubo pruebas que afectaban al caso Florence Cassés. Sobre eso iba nada más el proyecto de Olga Sánchez, nada más. Y la modificación de la sentencia, nunca que ver con libertad absoluta. La modificación de la sentencia. Yo plantearía lo siguiente: ¿fue algo legal? Sí. ¿Algo injusto? También. Por eso genera toda esta polémica, ¿no? La parte legal, yo creo que también queda de manifiesto que nuestro sistema de justicia, hay mucho que trabajar en el sistema de justicia. Porque pues, el abogado de la francesa me parece que hizo bien las cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la abogacía, desde el punto de vista del derecho, él encontró los resquicios que tiene la ley para presentar todo lo que estaba a favor de ella y revertirlo. Entonces, yo sí diría, no sé qué pienses tú, Sergio Villamar, yo sí diría que fue una decisión legal, tan legal que se pudo, o sea, no va contra las leyes, pero injusta en todo caso. Ya lo mencionabas en un principio, en relación a las aristas que tiene este caso. Cuando la política se inmiscuye con la justicia, así se acabó la justicia. Exactamente. Y no olvidemos aquel caso del Gober Precioso, también la Corte tuvo que ver en ese asunto. No olvidemos que García Luna, en un momento dado, recibió tanta presión de la sociedad por manifestar que estaban trabajando, y el mismo Calderón como presidente recibían tanta presión de la sociedad para decir que estaban trabajando, que pusieron todo este templete para provocar lo que ahora estamos sufriendo. Si se hubiera ido, si se hubiese, dicen que si lo hubiera no existe, pero hay que pensar en ello, que Florence Cassés pudo haberse ido a su país y le dijeron, acá va a cumplir la pena. Todavía estaba Sarkozy y dijo, acá va a venir a cumplir la pena. No, que la pague aquí, presión social. Si se hubiese ido de los 60 años, pongan ustedes que hubiese cumplido 20 allá, la tercera parte de su condena, porque también las leyes allá son diferentes en cuanto a secuestro se refiere, pero hubiera cumplido 20 años allá, y lo principal, no lo hubieran recibido con bombo y platillo porque es una secuestradora. ¿Qué casos, no? Sí. Imagínense, hay generales que por testigos protegidos, que no tienen pruebas, están guardados desde hace tiempo. Y acá tenemos un testigo de adeveras, que es Ezequiel, y una madre que sufrió estando embarazada, teniendo a su hijo secuestrado, y estos testigos como que forman parte omisa de lo que sufrieron en carne propia, y por otro lado testigos protegidos. Volvemos, política y justicia jamás se llevan, no aquí, en todo el mundo. Sí, cuando se inmiscuye la política, se acaba la justicia. Y hay una cosa también aquí que quiero también aclarar. La PGR, a través del Ministerio Público, es la representación social. Ellos estaban representando a las víctimas precisamente. Incurrieron en errores la PGR, pero eso no era para que hubieran desechado el caso. Las víctimas quedaron obviamente desamparadas, y lo cual es a través de, gracias a la Suprema Corte, quedaron todos sus derechos y todo lo que pasaron quedaron allanados, quedaron a un lado.
y como precisamente bien lo comenta, llega esta secuestradora a Francia y llega con bombo y platillo, hasta con una heroína, y todavía eso es una mofa para el país. Pero a ver, es una mofa. Yo sigo pensando, y todavía para las víctimas, porque todos somos sujetos a que nos puedan secuestrar. Claro. No, y por supuesto, ya que nos metan injustamente a la cárcel. Sí, también. Que te construyan una historia en la cual vas a hacer... Yo no digo que no. Es que si hacemos un poco a un lado esta cuestión de es que era francesa y ahora estamos evidenciados ante el mundo porque se dan cuenta que no tenemos leyes. No, pues sí, yo no voy sobre esa línea. Yo voy sobre la línea. Aquí me parece, Rafa, importante que resaltemos que lo que se discutió en la Suprema Corte es totalmente injusto. Por supuesto, no debimos de haber llegado hasta allá, claro. Pero a partir de esto se puede presentar una situación donde las personas que somos inocentes de verdad no tengamos que enfrentarnos a casos donde nos tengan en un lugar quién sabe dónde, claro, durante muchas horas desaparecidos hasta que a alguien se le ocurra, si tiene derecho a una llamada, claro, si tiene derecho a ahora, no sé qué. Nos estamos acostumbrando a que la Suprema Corte de Justicia resuelva las cosas. No hay que llegar hasta allá. Y entonces, ¿para qué tienes todas las instituciones que están abajo? Todas las instancias, evidentemente es la última instancia, ¿no? Y se tiene que acatar y es inapelable, ¿no? Lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En caso de derechos humanos, es recurrente que tengamos que asistir a la Suprema Corte en México o internacional, porque ni siquiera aquí se ha reconocido plenamente los derechos de las personas. Yo diría esta parte de, ¿quedamos evidenciados ante el mundo? Sí. Tenemos que trabajar, o tienen que trabajar los que se dedican a hacer las leyes, a hacer los códigos, tienen un trabajo pero terrible por hacer y dejarse de la parte de la política que decía Sergio Villamar, ¿no? La parte de la justicia y la política, tienen que separarla y no han podido. La Procuraduría General de la República, la AFI en su tiempo, la Policía Federal Preventiva siguen siendo utilizadas para cuestiones políticas y no para cuestiones de justicia. Entonces, yo creo que ya es estéril esto de la francesa, si ya está allá en su país, si ya está en París, si ya la recibió el Hollande, en fin, eso ya es intrascendente. ¿Qué tiene que hacer la justicia? ¿Qué tienen que hacer los legisladores? pues ver qué fue lo que pasó para que no vuelva a suceder. Ahora, es cierto también la indignación de la opinión pública, ¿no? Escuchábamos a Ezequiel Elizalde, víctima, decir que salga el mochaorejas y que salga, pues no. Tampoco hay que apasionarnos con el claro, tema. O sea, hay que ponerlo en la justa dimensión. Pero mira, Arturo, la cuestión es, retomando lo que decía Ivonne, estoy de acuerdo de que existe, de hecho eso fue parte de mi columna, de que existe muchos, así es, se publica el lunes, de que existe mucha gente que está adentro y están acusados injustamente. Llevan años. Exactamente. Aquí en México se ve una justicia injusta, sí. Y hay mucha gente que está adentro y que no pueden salir, no pueden contravenir al sistema para poder salir, sea como sea. Existen ahí. Sí, hay muchas violaciones a los derechos humanos, también lo hay, muchísimo. Me ha tocado ver eso. Pero también, por otro lado, es de que una persona, a lo mejor, ya para no mencionar la francesa, alguna persona que tiene el dinero y tiene el poder para poder, ahora sí que para poder salir, lo hace. Ok. En este caso, no es tanto de que nos vamos a los extremos por las cuestiones de que sí se allanó los derechos constitucionales de una persona, sí, pero ¿cuántos casos hay así? En primera, en segunda. Ahora, la Suprema Corte de Justicia, para mí, en la cuestión jurídica y personal, extendió su facultad de poder, tan así de que también existen derechos para las víctimas y no fueron respetados. Entonces también es irnos a los extremos, pues siempre los extremos no son tan buenos que digamos. Pero es que nos estaba comentando eso, Arturo, que ahora sí, ojalá ahora sí, y de eso llevamos décadas, muchos años que ahora sí, y bueno, vino el cambio y se trató precisamente de eso, de ahora sí vamos a hacer, y no, Fox no lo logró. Calderón tampoco lo logró. Menos. Y ese es un punto también, dentro de todas las aristas que mencionabas, este es otro punto interesante. Ahora que estoy yo en el poder,
te señalo para que vean que no pudo hacer el partido anterior. Es que por ahí el asunto, precisamente, lo que tú comentabas, Sergio, es la política inmiscuida en la justicia. La justicia siempre se ha utilizado, es una herramienta o para callar a grupos o para callar a un pueblo. Esa es una arma poderosísima. Y ahorita precisamente lo están utilizando de otra manera, utilizando precisamente para sacar los trapitos del anterior gobierno y establecer precisamente que yo ahora sí lo voy a poder hacer, ¿no? El Genaro Luna, ahorita están queriendo enjuiciar a Genaro Luna, porque montó todo, y por qué no instruyó Enrique Peña, instruyó a la PGR para que dijeran, ¿sabes qué? Ármate otra vez, porque la cuestión jurídica se debe de manejar así, ármate nuevamente la averiguación previa en contra de esa persona y otra vez ve a juicio. ¿Por qué? Porque tú eres la representación pero no de unas personas. Rafael, no funcionan. Te pongo yo unos casos y este tema es apasionante y ya nos tendremos que cortarle, pero nada más algunos casos. En Michoacanazo no pasó nada. Hank Ron le fueron a sacar de su casa. Y hay muchas cosas que se dicen de Hank Ron y muchas cosas probadas periodísticamente. No pasó absolutamente precisamente por nada. Eso estamos hablando de la política, de la justicia en la política y la política en la justicia. Los generales estos que están encarcelados y que en la PGR no les ha podido probar nada, lo podremos hasta apostar. Unos meses están afuera. Sí, o antes, ¿no? Pues mira, pero aquí espérame. En la Policía Federal acaban de sacar el día de ayer precisamente una serie de lineamientos nuevos de derechos que se tienen que leer para las personas que son detenidas, y resaltan la cuestión de si eres extranjero tienes derecho a tener asistencia consular y bueno, o sea, puntos que se supone que con anterioridad ya estaban establecidos, pero ahora sí ya los están sacando a partir de lo que se dio en la Suprema Corte. Yo opino en ese sentido, igual que tú, Rafa, que lo están aprovechando políticamente, y eso es evidente, pero dentro de toda la política que se puede manejar, hay resquicios donde la ciudadanía puede obtener beneficios, y es de donde debemos de agarrarnos. Pues mira, bueno, pero fíjate, Ivonne, acuérdate nada más, hace no mucho unos estudiantes de una escuela particular se lanzaron en contra de todo lo que ellos pensaban. Hace muchos años también hubo los radicales chic, les llamaban, cuando se juntaban en la casa de Leonard Bernstein allá en Manhattan, y esos luchaban contra las panteras, que eran los negros de aquella época, que estaban en contra de una serie de situaciones. Esos eran los radicales chic. ¿Qué pasó con los radicales chic de acá? Que ahora, pues después de la golpiza y de la guardada que les dieron, ya no volvieron a hablar de nada. Lo que tú decías, Ivonne, la sociedad de televisión, en un momento determinado, ¿a qué grados puede llegar para decir, no hagan más leyes, respeten las que existen, que son magníficas, pero no se respetan? Claro, a modo las van utilizando. Pero la controversia va a seguir. Tenemos que irnos a un corte, todavía tenemos otros temas y el tiempo no nos va a alcanzar. Vamos a un corte y continuamos en Perspectivas Periodísticas. Qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie des courgettes qui font vomir sous la couette. J'en ai marre de ces cyniques et dans les prés les codes chics. J'en ai marre d'en avoir marre. Oh si, j'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Pas de secousse, c'est cynique. Je me prélasse ici et me délasse. Continuamos con los periodistas Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz y Arturo Suárez. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Comentario en punto con Yumin Monfort. Hola, los saludo con respeto. Vaya que sí es efectivo el coaching. Para los que no lo sepan,
es la técnica para cambiar y mejorar la imagen de una persona. Y hay varios ejemplos, sobre todo en las clases políticas y artísticas. Viene a cuento porque ha sido más que notorio el cambio que ha sufrido tanto en su persona como en su discurso el presidente Peña Nieto. El coaching abarca desde la apariencia física hasta la expresión oral. Se habrán dado cuenta de que el jefe del Ejecutivo ya no trae el copete que lo hacía tan distinguible. Ahora su cabello luce menos abultado. Los colores con los que se viste también fueron modificados, tal como se pudo apreciar en la toma de posesión, donde prevalecieron los gris plata y las corbatas en rojo, verde y el infaltable blanco. Tampoco pasa inadvertido el retundo giro en su discurso. Recordarán que cuando era gobernador del Estado de México, dijo al referirse a los feminicidios durante su gestión que se fueran a llorar por los muertos del resto de la República. Pues gracias al coaching, hoy oímos a un Peña Nieto totalmente distinto en su calidad de presidente de la República. Calificó de inaceptable que haya mujeres en México que sufran discriminación y acoso, vivan con inequidad y sean víctimas de la violencia. Tal cual. Así se expresó durante la entrega del Premio a la Mujer del año 2012 que recibió la magistrada electoral María del Carmen Alanés. ¿Qué estamos hablando de dos personas distintas en un mismo cuerpo? No. Estamos hablando de la misma persona en diferentes puestos y de la efectividad del coaching. Para el Punto Crítico Radio, Yumín Montfort. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Regresamos a Perspectivas Periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Perspectivas especiales. Continuamos en Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo nuestros números telefónicos 55 11 15 60, 52 08 59 48 para que nos haga llegar sus comentarios. Y créame que el día de hoy en esta mesa de Perspectivas Periodísticas se ha generado muchísima polémica. Mire, antes de pasar al siguiente tema, que es el caso Monex, déjeme presentarle a Graciela Olvera. Ella es de la Sociedad Cultural Baluarte, allá en Veracruz. Graciela, muy buenos días. Muy buenos días, pues los saludo con mucho gusto desde este bello puerto de Veracruz. Y quiero comentarles que la Sociedad Cultural Baluarte es una institución que se ha caracterizado por rescatar, preservar y difundir la cultura en Veracruz. Dentro de nuestras actividades, que son bastante variadas, hemos destacado lo que es la música, la pintura, la escultura. En fin, Veracruz es un estado rico de cultura. Ustedes saben que es un estado bullanguero, feliz, contento, y nosotros estamos justamente en esa tónica, rescatar lo que es la música. Dentro de nuestras actividades o acciones más importantes, hacemos los festivales sorpresa. Ustedes los han de conocer, que es cuando unos músicos se presentan en forma inesperada en un evento y sorprenden al público con sus cantos, con su música clásica y también con la música veracruzana. ¿Sí? También hemos hecho documentales. El danzón es música que identifica inmediatamente al estado de Veracruz. Y esta música se ha tenido que preservar a través de lo que nosotros hemos hecho con un magnífico documental en que nuestros entrevistados hablan de los orígenes y de la música de danzón. ¿Alguna pregunta que ustedes me quisieran hacer? ¿Cuáles son las actividades que van a tener, por ejemplo, el siguiente mes, que viene la parte de los carnavales, las fiestas, por ejemplo, de la Candelaria allá en Veracruz, que es conocida no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional? ¿Cómo van a participar ustedes? Bueno, nosotros participamos difundiendo justamente este tipo de eventos y también haciendo paralelamente reconocimientos dentro de la historia.
porque Veracruz no solo es carnaval, sino que también tenemos grandes hechos históricos. Fue la puerta de entrada de una nueva cultura que amalgamó lo que actualmente es nuestra cultura mexicana. Y dentro de esto vamos a llevar lo que será la ruta del drama de Tlaxcalantongo, donde un presidente en funciones, Venustiano Carranza, fue ejecutado. Y como ven, estaremos siempre participando en este tipo de actividades de difusión. Doctora Graciela, muy buenos días, soy el doctor Padilla, un gusto saludarte después de tanto tiempo. Hago una aclaración, la doctora, un ejemplo aquí como médico en el ISSSTE, directora, subdirectora, creadora de la carrera de medicina familiar, si no me equivoco, ahí siempre en la zona norte. Te envío un saludo, doctora, y me da mucho gusto saludarte, lo repito nuevamente. También mi afecto y mi cariño, porque hemos trabajado muy extensamente en el área de la medicina y también eres un médico exitoso. No, te agradezco el comentario y me encanta tu actividad que estás haciendo, porque inclusive aquí me hiciste llegar un correo que lo hacemos extensivo para todos nuestros radioescuchas, que tienes una conferencia próximamente que se llama La Ruta del Drama de Tlaxcaltongo. ¿Sí? Y me llegó a mí, se lo vamos a hacer llegar a nuestro auditorio, es el día 29 de enero, y me llamó mucho la atención porque es sobre... Ese día vamos a hacer la magnífica conferencia con el arquitecto Lascurain. Pero así tenemos eventos por lo menos 2 veces al mes, perdón. Y además participamos en presentaciones de libros, en conciertos. Muy bien. En fin, es muy amplio el abanico de posibilidades. Graciela, por último, la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede contactarlos? A través de nuestro correo, doctoragracielaolvera@yahoo.com. Y están en la página de internet de Sociedad Cultural Baluarte Veracruz. Y los podemos encontrar también en Notiver, ¿verdad? Es importante. Ahí en Notiver. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Si nos permites... Agradezco esta atención y esta oportunidad de difundir lo que hacemos en Veracruz. Si nos permites, dentro de 8 días nos ponemos en contacto y podemos platicar un poco más ampliamente. Cómo no. Muchísimas gracias por esta oportunidad y que tengan un magnífico día. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a otro de los temas polémicos que se manejaron durante esta semana en diferentes medios de comunicación y que la sociedad no debe de perder de vista. Durante la campaña de Enrique Peña Nieto, durante las campañas presidenciales, salió información relacionada con una supuesta triangulación de dinero que se manejó a través del caso de el repartir algunas tarjetas del Banco Monex, que se derivó después también en una situación muy complicada donde relacionaban algunos centros comerciales. De acuerdo con las investigaciones, se tiene que el PRI suscribió un contrato con una empresa que se llama Alquino para que fondeara estos monederos electrónicos que servirían para pagar su estructura territorial en los comicios de 2012. Alquino no tenía capacidad económica, pero el PRI dijo ellos pueden, ¿no? De tal forma que Alquino buscó un préstamo a otra empresa que se llama Altama y a una empresa más que se llama Efra. Altama decidió solicitar a otra empresa que se llama Inicio que prestara los recursos para estas tarjetas, quien fue supuestamente quien finalmente dio el dinero. Obviamente, todo este revoltijo de empresas pues se empieza a generar una serie de suspicacias, además porque se da una investigación periodística importante donde se descubren pues personajes políticos relacionados con el PRI, relacionados o dueños de estas empresas, y que incluso se habla de prestanombres. Independientemente de esto, lo que tenía que hacer el IFE era determinar si el movimiento del dinero estaba legal o estaba dentro de los ámbitos legales de las elecciones o no. Después de que se da una votación seria sobre el tema, se decide que no se va a multar al PRI porque ese dinero que fue detectado como manejo de estos monederos se va a incluir a los gastos de campaña, y de esta forma, si hay un rebase por parte del PRI en los gastos de campaña, solo será una multa mínima y se quita la multa grande que pedían tanto el PRD como el Partido de la Revolución Democrática por mal manejo de dinero. Bueno, este caso se da a la par del escándalo de Florence Cassé. Al mismo tiempo, estaba sucediendo el mismo día, prácticamente en simultáneo estaba sucediendo uno en la Suprema Corte y otro en el Instituto Federal Electoral. Ahí, pues retomar otra vez la historia, Sergio Villamar,
amigos de Fox, ¿no? Desde ahí. Y luego vino el caso del PRI y del PAN y también del PRD en la siguiente elección, pagaron su multa y no pasó absolutamente nada. En este caso, pues ya tienes la presidencia de la República, ya tienes las gubernaturas que también ganaste en las urnas, como haya sido, decía el señor presidente de esos entonces. Y pues ya con la cartera del gobierno federal o de los estados que ganaste, pues pagas la multa y no pasa absolutamente nada. No te alcanza para eso y te alcanza para más. Sí, no, y aparte, qué casualidad. Sergio García Ramírez, que en un momento dado estaba siendo... Él hizo lo justo, lo necesario, decir yo no me involucro porque un amigo de los que están en este caso, pues yo lo conozco desde hace tiempo, fui padrino de la boda de uno de sus hijos y yo no me quiero involucrar. Hizo bien, por supuesto, un árbitro que tiene un hijo jugando en el equipo, pues no puede ser árbitro, ¿verdad? Pero qué casualidad que ahora su voto le quite el peso a esta posible multa. Se retracta, claro, ¿no? Y se retracta. Pero ahora, bueno, todavía falta, la historia continúa, porque tanto el PRD como el PAN van a buscar, pues, anular esta decisión y encontrar todos los vericuetos en donde está metido esto, pero al final... una multa, pero, ¿quién va a pagar la multa? A ver, Sergio, pues la sociedad. Claro, Sergio, claro. Ivonne, Rafa, ¿no les parece esto como que está planchado? ¿Ves a presidente del PAN, al presidente del PRD, sentados en firmando el Pacto por México? No es que no tengan esa madurez política, es que desconfiamos de esa madurez política porque nunca ha existido, ¿no? Claro. ¿Hasta cuándo les va a durar? ¿Y de verdad esto no es motivo de ruptura y todos van a jalar juntos o estaba planchado? Digo, eso es lo que yo podría ver. Pues bueno, la situación de que estaba planchado, estoy de acuerdo. De hecho, le iba a comentar hace rato el caso Florent Cassés. Qué casualidad que fue en el mismo día. Qué casualidad que se estaba manejando una situación bastante drástica. No, pero no me vais a salir con las cortinas de humo porque eso no sucede aquí. Es que bueno, sí es cierto, en este país, como dice... Sí, exactamente, un chupacabras, que no vaya a haber un caso Monex disfrazado. Han dicho una cortina de humo disfrazado para opacar el caso Monex. Pues es no pensarse aquí en este país que no pasa nada, ¿no? Aquí la situación aquí es que Gustavo Madero, el presidente del PAN, pues salió a protestar, ¿no? Que eso precisamente sí era una cortina de humo, lo que pasó, lo del Florent Cassés y lo del IFE, ¿no? Y salen aquellos a decir que no es cierto. Videgaray dijo, nosotros vamos a acatar lo que diga el IFE en referente al caso Monex, y da la casualidad que el caso Monex en el IFE pues no trascendió. Claro. Y tan así que bueno, pues eso les ayudó muchísimo a los priistas como para decir, ¿sabes qué? Pues vamos a otra cosa, ¿no? Ya dejen eso en paz, ya fuimos aprobados o desaprobados por la institución que debe de hacerlo, y pues vamos a seguir trabajando en la cuestión de la cruzada del hambre, ¿no? De la pobreza, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo claramente de cómo se maneja, cómo está inmiscuido la política, y precisamente en varias áreas, y es el manejo de cualquier tema para poder opacar ciertos errorcillos pequeños, ¿no? Ya ahorita como ya tenemos la presidencia, pues ya son errorcillos pequeños, ¿no? ¿Y cómo, de qué forma nos marean que bien, habiendo tantas empresas involucradas, de repente en el esquema que presenta el IFE desaparece una empresa que es precisamente la de EFRA? Ya no tiene nada que ver, la sacan del juego del esquema gráfico que presentan para explicarlo, y es cuando entonces este consejero puede tener participación, porque dice, bueno, es que como ya no están teniendo a EFRA en cuenta, entonces ya no están mis cercanos, entonces ya puedo votar, y nadie, ni PRI, ni PAN, ni nadie dice nada. Aquí exactamente lo que yo quería también comentar, y lo que ahorita lo estás mencionando, ¿no? Sí, es cierto. Por ejemplo, el PRD era para que hubiera hecho, Andrés Manuel era para que hubiera hecho peor. El caso recorriendo los estados, ¿no? Así es. Lo único que dijo Andrés Manuel es de que sí es una injusticia en el caso Florence, y también junto con lo de Monex. El único comentario que hizo, pero no hizo más. O sea, era para que hubiera salido a las calles como se esperaba, ¿no? Porque no recibe nada de esto.
No, al contrario, ya recibió. Bueno. Ya le tocó Morena, ¿no? Ya está Morena ahí, ya va a bajar recursos, ¿no? Yo como colofón, una parte interesante de todo esto, y lo decía Arturo, esperemos que ahora sí, y alguien de esos que dicen que conocen, que saben, y lo certifico, antes esto no se podía hablar. Hay un libro de Jacinto Rodríguez, La Otra Guerra Sucia, donde habla de cómo sacó oficios, cómo obtuvo información de lo que era antes Lecumberri o el archivo de la Nación, e hizo un libro al respecto de todo eso, de cómo los periódicos y los medios de difusión no podían tocar temas como los que hoy, aquí en Perspectivas Periodísticas, se está hablando. Eso no sucedía en este país. Y por eso tenemos la posibilidad, la sensación de un mejor futuro, porque podemos platicar, podemos hablar, cuando antes ni siquiera esto estaba permitido. Somos un país muy joven, simplemente recordar que cuando Hernán Cortés entraba aquí, en Europa había universidades, y entonces tendremos que avanzar, claro, más rápido, para poder tener esas discusiones y sacar algo de provecho. Y si el común denominador de esta gran nación llegamos a un punto, esa sociedad habrá cambiado y tendremos la posibilidad de tener las reglas del juego bien puestas. Nada más quería comentar añadir lo que comenta Sergio precisamente. El mundo, ahora sí que es una frase de un personaje, el mundo no ha cambiado, el mundo sigue siendo el mismo, nada más lo único que ha cambiado son las herramientas, ¿no?, para poder llevarlo a cabo cualquier cosa, pero el mundo sigue. Es el mismo. Sigue rodando la canica. Sí, es. Bueno, dejamos ahí este tema, Monex. También hay mucho que analizar, ya lo estaremos haciendo en otros programas más adelante. Por supuesto, la columna de Rafael Ule, la columna de Ivonne de la Cruz. Rafael, escribes los lunes. Sí, así es. Ivonne de la Cruz, martes y jueves, y un servidor también lunes y miércoles. Muchísimas gracias por leernos. Sergio Villamar, nos quedan 2 minutos. Muchísimas gracias, Sergio. ¿Qué estás haciendo? Decirle a nuestro auditorio que vienes a platicar de fútbol americano, vienes a practicar de otros proyectos. Empezamos a hablar de otras cosas. Sí, no, claro, pero Sergio Villamar también una persona muy inquieta, muy letrada en muchos temas, no solamente en el deportivo. Muchos años en el periodismo, muchos años también como la voz de Canal 11. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer estar con ustedes. ¿Y qué planes tienes? Cuéntanos. Ver el fútbol la próxima semana, ahí les va 2. ¿Saben por qué se llaman los cuervos? Un nombre bastante feo, un cuervo, ¿no? Bueno, pues porque Edgar Allan Poe nació en Boston y se fue a residir a Baltimore. En Baltimore fallece, pero él escribe un verso hermoso y donde saca una frase que se hizo famosísima, Nevermore. Cada vez que platica sobre este verso del cuervo que se asoma en la ventana y platica con él, bueno, pues por eso se llaman los cuervos. Qué cosa, ¿verdad? Y los 49, pues porque en 1840 y algo, 1850, llegaron unos gambusinos en busca del oro, y ahí se quedaron los 2 nombres que ahora van a participar en uno de los grandes espectáculos que llenan las pantallas con miles de millones de personas, bueno, en todo el planeta. Beyoncé va a cantar en el medio tiempo. Es un espectáculo que hay que ver. Sí. ¿Quién va a ganar? Dicen que los 49ers, otros dicen que los Cuervos. ¿Cuál es tu favorito, Sergio? Los Cuervos, a mí me gustan los Cuervos. Pero bueno, pues, mi equipo son los Green Bay Packers, porque yo dato de esa época. Se quedaron pero sí, pero Cuervos, ya verán que puede dar la sorpresa. Ese flaco está, y así se apellida, el flaco va a ser uno de los grandes bueno, ya platicamos hace rato del por qué a lo mejor, y sí puede ser que le den el Super Bowl a los Cuervos, ¿no? Pero no, los 2 hermanos que son tan gritones, desde niños tienen fama de ser gritones. Su padre, fíjate, la triple J, su papá se llama Jack, Jim y John. Entonces, esos son los 3 los que van a estar ahí en el partido. El papá, obviamente, apreciando a sus 2 hijos jugando, siendo los entrenadores. No, hay una serie de cosas hermosas en el espectáculo, así es, ¿no? Lo del juego, bueno, los mejores jugadores del planeta en el fútbol americano están ahí. Los números, las estadísticas, desde que ellos juegan high school,
No me refiero a los quarterbacks de uno y otro, a todos los que componen el conjunto de 49 y Cuervos, son de excelencia deportiva, unos grandes atletas, por eso están ahí, y eso es lo que vamos a ver y disfrutar. Sergio Villamar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Padilla, muchas gracias. Nos queda tu participación para dentro de 8 días. Sin el doctor Padilla, pues la presencia de Sergio Villamar no hubiera sido posible. Gracias, doctor. No, muy amables, y mi agradecimiento a Sergio por acompañarnos. Y nada más mencionarles que se festeja en esta semana, Ivonne, el Día Internacional contra la Violencia. Entonces, por eso, a ver si podemos la siguiente semana tratar de hablar sobre las lesiones y el Código Penal del Distrito Federal, porque ahora si tú bajas y te peleas en la calle y te hay una lesión que tarda en sanar más de 15 días, vas 2 años al bote. Entonces tengan mucho cuidado, ya no te puedes estar peleando. y yo estoy con los Ravens, muy amables. Ya lo estaremos platicando. Gracias, Sergio, gracias, doctor. Rafael Lule, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando, muchas gracias a los invitados, sobre todo a Sergio. La verdad es que fue muy placentero haber estado platicando aquí en la mesa, y pues a mis compañeros Arturo, Ivonne, compañeros y amigos. Nos vemos la otra semana. Ivonne, gracias. Muchísimas gracias. Recuerde que la cita es a las 8 de la mañana el próximo sábado. Yo soy Arturo Suárez, pásela bien, recuerde que por lo pronto ya tiene su perspectiva. Esto fue Perspectivas Periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Recuerda que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana. Estás escuchando El Punto Crítico Radio.